hemos tenido alguna experiencia, la experiencia sobre todo de caminar en la fe dentro de la Iglesia Católica. Para mí ha sido lo más grande haber descubierto verdaderamente la Iglesia de Jesucristo. Por ahí aparecen muchas iglesias denominándose la Iglesia del Dios universal, la Iglesia del Dios vivo, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de Jesucristo de los últimos días, la Iglesia de tantas cosas. Pero la única iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Y sobre todo, saber de que yo pude convencerme en el proceso de mi conversión. Quiero contarle que yo no me peleé con ningún pastor, no tuve ninguna decepción en la iglesia evangélica, para nada. Simplemente hubo una persona que se metió conmigo y quiso involucrarme en esta actividad de la iglesia. Esa persona es la Virgen María. Una veces no nota lo que hace María por uno, pero sin embargo ella trabaja de una manera maravillosa cuando quiere llamar a sus hijos, ¿no es cierto? Pues resulta que yo estaba estudiando en un colegio católico, en el Colegio Emiliani, frente a la Ceiba de Guadalupe. Ahí estaba estudiando bachillerato. Yo estaba miembro de la iglesia evangélica del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, aquí cerquita. Y bueno, resulta que estudiaba en ese colegio porque yo estaba estudiando bachillerato industrial, no porque fuera católico. Y resulta que había un hermano que nos daba clases que en cierta ocasión pidió que nos reuniéramos para leer la Biblia todos los días, todos los viernes. Y los evangélicos tienen como virtud, o al mismo tiempo quizás como defecto, que dicen ellos: donde se lea la Biblia está bien, porque para ellos la Biblia es lo absoluto, no hay nada que no gire, que no sea alrededor de la Biblia. Y pues entonces empezamos a reunirnos un grupo de compañeros a leer la Biblia. Yo compartía, ellos hablaban, sin nada de meternos en el campo religioso, ni mucho menos en el campo doctrinal. Era pura reflexión bíblica de ámbito motivacional. Pero en una de estas ocasiones este profesor organizó un retiro para los alumnos del colegio, pues se había que ir, era obligatorio, y resulta que yo fui. Éramos 39 jóvenes, de los 39 jóvenes, 38 eran católicos, solo uno era evangélico. ¿Sabe quién era? Su servidor, solo yo era el evangélico. Pero bueno, me gustó, me impactó el retiro, me llenó de mucho, por una razón. En la iglesia evangélica, cuando yo estaba en las Asambleas de Dios, pues no había una atención tan personalizada para los jóvenes, sino que yo iba al culto como cualquier otro miembro de la iglesia, y al terminar el culto, pues calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No había algo que como joven nos pudiera dar alguna atención personal. Pues resulta que cuando yo hice el retiro me encantó la temática de encuentros juveniles, porque era dedicada a los jóvenes, y me quedé en el grupo, de manera que los sábados iba al grupo de encuentros juveniles y el domingo iba al culto y empataba. ¿Sí? Estaba en las dos cosas. Resulta que cuando estaba en el grupo juvenil, el que sabía más de Biblia era su servidor. Porque los católicos tenemos un defecto, no nos gusta andar la Biblia. Cuando yo estaba en las Asambleas de Dios, llegan los católicos convertidos a la iglesia evangélica y dicen: cuando yo era católico, nunca leí la Biblia, dicen. Ahora entiendo por qué, si nunca la andan, ¿sí? Por eso no la leemos. Pues resulta que el que más sabía de Biblia en aquel lugar era yo, y rápido me hice dirigente. Todos me preguntaban y me decían: ¿vos dónde sabés de Biblia? Vaya leído, les decía. Yo no les decía de dónde venía. Pues empecé a convertirme en líder en ese movimiento, y como venía de una línea, la línea pentecostal de la Asamblea de Dios, que es línea pentecostal, ahí invocamos el Espíritu Santo y todo eso, pues empecé a invocar el Espíritu Santo ahí en el movimiento de encuentros juveniles. Empecé a imponer manos, y pues no les gustó a los dirigentes porque ellos son bien conservadores, y un día me echaron, me sacaron del movimiento. Y con el olor todavía protestante hice lo que hacen los protestantes cuando los sacan de la iglesia. ¿Qué hacen? Fundan otra.
Así que yo fundé otro movimiento. Bueno, me sacaron de aquí, yo voy a fundar el mío. Y le puse Centro Católico de Evangelización Emanuel. Huelía a protestante, hermano. Así se llamaba. Y así fue como me incursioné en la Iglesia Católica predicando. Pues predicaba la palabra, la gente le gustaba. Y en una ocasión, unas hermanas que escucharon una prédica en una ocasión, me invitaron a otro evento. Tenía quizás alrededor de unos 20 años a lo mejor. Y yo les dije, con todo gusto, yo voy a predicar. Era en Aguachapán. Y les dije, ¿y de qué quieren que les hable? Y me dijo la señora, ay hermano Jimmy, usted debe hablar maravillas de la Virgen María, me dijo. Pues dije yo, porque yo vine a la Iglesia Católica y yo le dije a Jesús, con vos lo que querrás, pero con esa señora no me metas, para nada. Más que me habían sacado de la ceiba, decía esta señora que se me quiere meter conmigo. Pero cuando me dijeron que hablara de ella, pues hermano, yo no sabía nada y que iba a saber, solo lo que me enseñaba Juan Bueno en la iglesia era todo lo que yo sabía. Y era totalmente lo contrario a lo que los católicos creemos. Pues le dije a las hermanas, ok, está bien, les voy a hablar de la Virgen María, les dije. Y van a ver quién es la Virgen María, yo todavía pensando como protestante, ¿de acuerdo? Porque yo decía, a mí el Espíritu me va a iluminar. Y como me iluminó el Espíritu Santo, lo que me iluminó el Espíritu Santo fue leerme todos los documentos o todos los textos bíblicos que hablan acerca de la Virgen María. Y como nunca los había leído como esa vez, empezaron a chocarme, porque decían cosas que no van con lo que me estaban enseñando allá. Entonces empecé a agarrar los documentos de la Iglesia Católica, el Marialis Cultus, Redentores Mater, la Lumen Gentium. Empecé a estudiarlo porque dije, en algún lugar los curas han de decir algo que se equivocan, que van contra la Biblia. Y cada vez que iba incursionando en los documentos, iba amando cada vez más a la Virgen María. A grado tal que llegó un día en que la Virgen María, como decimos comúnmente, me topó al cerco. Y yo dije, ¿yo aquí qué hago? Sí que todo lo que me enseñaron allá en las asambleas de Dios era mentira. Y aquí lo estoy viendo en los documentos, lo que verdaderamente enseñan. Y lo que más me gustó es lo que dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que la verdadera devoción a María Santísima debe de traducirse en imitación. ¿En qué debe traducirse? En imitación, en eso debe traducirse. De manera que los católicos vamos a ser mejores cristianos en tanto en cuanto amemos más a la Virgen María, vivamos más de acuerdo a la Virgen María. No es para menos que los grandes santos que más huella han dejado en la historia de la iglesia han sido eminentemente marianos. Verbigracia, San Juan Bosco. Amén. Entonces, es triste que los católicos, y yo lo reconozco porque contacto con muchos católicos que a la fecha siguen cuestionando la fe que debemos de tener a la Virgen María. Un día me decía un católico, es que mira, yo creo que hay que amar a esa señora, pero no tanto. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué no tanto? Porque Jesús se ha de molestar. Y yo dije, ¿y qué le digo a este? Y le dije, ¿y vos crees que Jesús es acomplejado? Solo mi mamá habla, a ella la ven a camino. ¿Usted cree que Jesús es bayunco? ¿Ah? A ver, ¿quiénes de ustedes, hijos, se enojan cuando hablan bien de su mamá? Solo que esté loco, ¿verdad? Pues Jesús no se enoja, al contrario, se alegra. Él mismo alabó a su propia mamá cuando le dijeron, bendito el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. No, dijo Jesús, más bien es bendita porque ella oye y pone en práctica la palabra de Dios. Así dijo Jesús. Entonces Jesús, lejos de despreciarla, ¿qué hizo? Amar a la Virgen, amar a su mamá. Y entonces nosotros tenemos que amarla como Jesús la amó. Y sumado a esto, el ángel Gabriel le dio una recomendación a San José.
le dijo a San José, no temas llevarte contigo a María. Y a partir de ese día San José se la llevó. Amén. Bueno, ahora que tenemos a la Virgen María, lo primero que tenemos que hacer fue lo que yo hice, conocer a la Virgen. Yo dije, yo no puedo criticar lo que no conozco. Y empecé a estudiar. Y lo primero que hay que conocer es por qué nosotros veneramos, admiramos y amamos tanto a la Virgen María. Y es por los dones que Dios le ha dado. Ella dijo, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, que dijo la Virgen. Y por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque el poderoso hizo obras grandes en ella. Amén. Yo no entiendo cómo mucha gente cree en los milagros. La gente cuenta milagros. Ahí en el Facebook un día les puse a la gente que me contara milagros y me contaron de toda clase de milagros. Bueno, una persona que era evangélica me escribió y me contó un milagro que dice él que a una persona que le habían cortado el pie le volvió a salir. Bueno, la gente cree en milagros, ¿sí o no? Pues si creen en esos milagros, ¿cómo no creen en la obra que Dios hizo en María Santísima? ¿No creen que es absurdo? Si yo creo en milagros de esa naturaleza, ¿por qué no voy a creer en lo que Dios hizo en ella? Hay un santo, San Juan Damasceno, que tenía una frase bonita que decía, potuit, tequit, ergo sechit, que significa, Dios lo quiso, Dios lo pudo, Dios lo hizo. Así decía este santo. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Y así le dice el ángel a la Virgen María, porque no hay nada imposible para Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes, de tanto que se puede hablar acerca de la Virgen María, los elementos por los cuales nosotros la veneramos tantos. Los dogmas de María Santísima. Hay católicos que dicen, bueno, ¿y cuántos son? Una persona me dijo un día, sí, es que ustedes creen los 2041 dogmas de la Virgen María. Está loco si no son tantos. Solamente son, ¿cuánto? 30 me dijeron aquí. Pongámosle amor, a ver quién adivina. ¿Cuántos son? 4 dogmas, nada más, hasta ahorita que la Iglesia ha aprobado. Más hay otras 5 verdades que la Iglesia reconoce, pero eso vamos a hablar otro día. Hoy vamos a hablar de los dogmas. Pero es importante que nosotros sepamos y respondamos esta primera pregunta. ¿Qué es un dogma? ¿Sí? Normalmente los evangélicos hacen una influencia nefasta en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque suelen decir cosas bonitas, pero a veces cosas sin sentido. Un día dijo un político algo bonito, pero no tenía sentido. La verdad, dijo este político, que eso ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario, dijo. Qué bonito se oyó, ¿verdad? ¿Pero qué dijo? No dijo nada, ¿de acuerdo? Pues así son los evangélicos, dicen palabras bonitas, pero no significan nada. Pues entonces nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que piensa la Iglesia en el caso de los dogmas. Los dogmas dicen, son inventos de los curas. Cosas que los curas nos imponen. Así nos dicen, ¿sí o no? Pues, ¿qué son los dogmas? Para empezar, los dogmas no nacen en la jerarquía. Nacen en el sentir del pueblo, en lo que el pueblo cree. Son verdades de fe que con los años van cobrando fuerza y llega un momento en que la Iglesia tiene que decidir si esa verdad es verdad o no. Es entonces cuando se somete a un estudio concienzudo. Al llegar a la conclusión de tal estudio, la Iglesia declara como dogma de fe tal verdad. Eso significa que esa verdad ya tiene un carácter irrevocable. Es decir, no se puede mentir, no se puede desmentir tal verdad, porque es una verdad irrevocable. Entonces los cristianos, a partir de ese momento, estamos obligados a creerla. ¿Por qué? Por lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Son verdades contenidas en la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina?
La revelación divina es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que sepamos. Y parte de esa verdad divina está en la Biblia. Y otra parte está en la tradición cristiana. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, así que no se la crea. Y eso lo dice la Biblia. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Hay quienes nos quedamos, algunos católicos, con esa cuestionante. ¿Y dónde lo dice la Biblia? ¿Y a dónde aparece? Sí, ¿no es cierto? Un día me decía alguien, ¿y dónde dice la Biblia la palabra Eucaristía? Ustedes tanto que lamentan. Pues ahí, en San Lucas 22, cuando Jesús dijo, tomando el pan, Eucaristía, dijo. Porque la Biblia se escribió, al menos en los evangelios, en griego. Y en griego no dice, tomó el pan y dio gracias. ¿Cómo dice? Eucaristía. ¿Qué significa? Dar gracias. Y Jesús dio gracias. Así de simple. Lo que pasa es que es como que si preguntáramos en una Biblia en español, ¿y dónde dice la palabra water? ¿Verdad que en ninguna parte? Sí, porque la Biblia está en español, pues los evangélicos caen en esos absurdos. Entonces, son verdades contenidas en la revelación divina, propuestas de manera definitiva, que lo iluminan y lo hacen más seguro. ¿Usted dónde prefiere caminar? ¿En un lugar donde no se ven ni las manos o en un lugar donde esté plenamente iluminado? Donde está iluminado, de acuerdo, para no chocar, para no golpearse, para caminar seguro. Pues los dogmas de fe son para eso, para que nosotros vayamos caminando seguros en la fe. Sabemos que tenemos una luz que nos ilumina. Esos son los dogmas. Si la iglesia no dijera que la Biblia es palabra de Dios, eso es un dogma de fe, ¿sabía eso? Los evangélicos tampoco lo creyeran. Un día le preguntaba a un protestante, porque constantemente me atacan, me llaman, me escriben. Uno un día consiguió mi correo y empezó a escribirme para que yo le contestara preguntas. Yo me hacía loco, pero hasta que un día dijo que la iglesia era la bestia, la ramera, y que el papa era la bestia. Dije, no, ya demasiado. Entonces le contesté, bueno, me buscaste, me encontraste. ¿Qué querés? Le dije. Es que mire, quiero debatir unas preguntas. Ok, te voy a debatir todo lo que querrás, le puse por el email. Primero contestame una pregunta y luego preguntame lo que te dé la gana. Ok, me dijo. Y le pregunté, ¿cuándo y dónde se hizo la Biblia? Y me contestó, en el concilio de Jerusalén por un grupo de ancianos. Y le contesté, ¿usted es un idiota o se hace? Le dije yo. Se hace de simple. ¿Cómo se le ocurre que el concilio de Jerusalén? Si en el concilio de Jerusalén ni había hecho San Pablo sus viajes. ¿Y cómo se escribió ahí la Biblia? Es ridículo. Bueno, ni el Apocalipsis se había hecho, pues. Pero ellos así son. Pregúntele a un protestante cuándo y dónde se escribió la Biblia. Hasta ahí quedó. Porque no saben. Ellos no quieren reconocer que la iglesia es la que dijo dogmáticamente que la Biblia es palabra de Dios. 1545, Concilio de Trento. Ahí se declaró oficialmente. O sea, hace no más de 500, 600 años. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces esos son los dogmas. Al hablar de los dogmas de la Virgen María, tenemos que preguntarnos cuáles son. Solo son 4. La maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y la gloriosa Asunción. Esos únicos son los dogmas de la Santísima Virgen María. Repitámoslos todos. A ver, primero, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, gloriosa Asunción. Ahí está. Si usted quiere conocer de la Virgen, esos son los 4 dogmas, no hay más. Esperábamos que el Papa Juan Pablo II aprobara un dogma más, el de la medianera de todas las gracias, pero pues no lo aprobó. A ver si lo aprueba Benedicto XVI, tendríamos más dogmas. Ahorita esas solo son verdades de fe, pero todavía no llegan al carácter de dogma. Empecemos por el primero, la maternidad divina. Este es el principal de todos los dogmas. Si usted no cree en eso, hasta ahí llegó su fe. Ni que me jure por el bendito le creo nada. Amén. La maternidad divina es el primero de los dogmas. ¿Por qué? Porque se sustenta en otros 2 dogmas más fuertes que ese. ¿Cuáles? Estos. Que Jesús es verdadero Dios
y verdadero hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Pues si usted no cree que Jesús es Dios, usted es un seguidor del diablo. Punto. Porque esa es la principal verdad. Nosotros adoramos a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso ahora yo le pregunto a los protestantes que quieren debatir conmigo, y para usted, ¿Jesús es Dios? Algunos me dicen, mire, que hay que considerar nada. Yo no tengo nada que hablar contigo, agente de Satanás, le digo. Amén. Porque lo primero es que decir y creer que Jesús es Dios. ¿Para usted Jesús es Dios? Claro que sí. ¿Para usted Jesús es Dios? ¿Para usted Jesús es Dios? Padre, ¿para usted Jesús es Dios? Único Dios verdadero, exactamente. Pues si Jesús es Dios, oye, eso se me corrió. Está loca la cosa esta. ¿Saben que el diablo anda haciendo tontera? Entonces tenemos que decir que María Santísima es verdadera madre, porque colaboró y participó en todo lo que hace una madre. ¿De acuerdo? No crea usted que Jesucito tenía un chip que cuando salió del vientre se le activó y dijo Jesucito, mi amor, y muchas gracias, pero hasta aquí termina su actividad. De aquí me valgo yo solito. ¿Usted cree que hizo eso Jesús? Pues Jesús tuvo que someterse. San Lucas capítulo 2 versos 51 y 52 dice que vivió sujeto a Jesús, a la Virgen María y a San José, sujeto. Y él iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia. De manera que muchas de las cosas que Jesús hacía, ¿quién se las enseñó? Se las enseñó su mamá. Ahora, si Jesús es verdadero Dios, no hay que discutir nada más. La Virgen María entonces es Madre de Dios, ¿sí? El problema es que algunos herejes decían que Jesús tenía un cuerpo aparente. Era como el que salía allá por el camino real, ¿se acuerdan? Allá en el camino real se le sale la carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la cumbia? Hay un hombre parecido, pues así decían los de estos señores, que Jesús era una apariencia de hombre, pero no era hombre de verdad. Parecía, pero no. Primera herejía, ¿cómo se le ocurre? San Pablo va a decir, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, va a decir, capítulo 2, versículo 5 en adelante, claro, dice que Jesús, siendo Dios, no se puso a pensar en los hechos, sino que se despojó de esa condición, no dejó de ser Dios, sino que renunció a los atributos, porque si Jesús no hubiera renunciado a los atributos, cuando le metieron los clavos, le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Superman cuando le pusieron la aguja. ¿Qué le pasó? ¿Quiénes fueron a ver Superman? Se dobló. O cuando le tiraron un balazo al ojo, ¿qué pasó? Rebotó. Si Jesús no hubiera renunciado a los atributos divinos, le hubiera doblado los clavos. No entran. Y los pobres soldados, ¡pa, pa! Con el mar, no se doblan, no se puede. Pero Jesús, dice la palabra, eligió actuar como hombre para vivir. Y al verlo, dice San Pablo, se notaba que era hombre. Entonces no podemos decir que era una apariencia. Sentía hambre. Un día estaban en la orilla los apóstoles, dice, hey, no tienen pescadito, tengo hambre. Y esa es señal de un aparecido. ¿Ha ido a hablar usted de algún fantasma que coma? Solo Gasparín, ¿verdad? Y nadie. ¿Cómo va a comer un fantasma? Bueno, seguimos. Los monofisitas, por ejemplo, Apolinar y Eutiques, decían que Cristo es la mezcla de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Se juntaron en el vientre de María Santísima y Dios hizo con María Santísima lo que hace con aquel vaso el cantinero. Y salió otra cosa, una tercera naturaleza, un semihombre y un semidios, como fue Hércules. ¿Sí se acuerdan de Hércules? Hércules no era Dios, era semidios. Porque no era ni chiche ni limonada.
Estos señores, Apolinario y Eutiques, así afirmaban que Jesús era la mezcla de los dos, y al mezclarse resultó una tercera cosa que no es ni Dios ni es ni hombre, de manera que María Santísima, si es la madre de ese ente, no puede ser madre de Dios. Estaba loco, estaba fumado estos dos, porque Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, las dos naturalezas presentes en él. Y por último tenemos los nestorianos, que niegan la unión hipostática. Cristo, dice, ahí se me arruinó la presentación, dice que Cristo es hombre, pero en apariencia. Entonces, no pudo haber la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La palabra hipóstasis viene del griego realidad. Entonces, la hipóstasis divina, la realidad divina, se unió con la hipóstasis humana, realidad humana. Lo divino y lo humano se unieron. A eso se le llama unión hipostática. Por tanto, cuando se unen esas dos realidades, viene como fruto Jesucristo. Y lo dice el credo: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Así lo dice. No dice que fue creado, sino que fue engendrado. Entonces, no puede venir de Dios, no puede venir solo un hombre o una apariencia, tenía que venir el Dios verdadero. San Juan, capítulo 1 dice: en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así lo dice San Juan 1:1. Pero en el verso 18 dice: y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, Nestorio, que es prácticamente el que dirige el pensamiento de los testigos de Jehová, está anulado en este criterio. La iglesia no puede creer semejantes mentiras o herejías. Vamos al segundo de los dogmas. Si usted va generando preguntas, vaya apuntándolas, porque al final le voy a dar permiso que me pregunte. Lo más que le voy a decir es: no sé. O le voy a decir al padre, ese para el padre le voy a decir: no me vaya a preguntar de extraterrestre, porque yo no sé nada de extraterrestre. Yo no soy Sixto Paxwell, yo no. Amén. ¿Qué tan cierto que Jesús es extraterrestre? A saber, usted no ha fumado de esa, le voy a decir. La Inmaculada Concepción, este es el que más me gusta, porque la iglesia se ha tardado muchos años estudiando hasta que lo declaró, y lo declaró precisamente por lo que dijo el Papa Juan XXIII. Ya vamos a ver qué dijo. Dice el Pío IX, perdón, algo que tenemos que entender es lo siguiente, antes de explicar el dogma. Jesús, el Hijo de Dios, ha sido mandado a la tierra. Y no fue mandado a la tierra como hombre común y corriente, es decir, como un hombre grande, sino que fue mandado a la tierra como un niño. Nace de una mujer. Y tiene que depender, como todos los hombres, de sus papás. De todos los mamíferos, los seres más inútiles sobre la tierra somos los humanos. Porque cuando nacemos totalmente inútiles, dependientes. No podemos valernos por nosotros mismos. Un caballo nace y a los minutos ya anda corriendo, ¿sí o no? Una ballena nace y a los ratitos ya está nadando y saltando por todos lados. Pero un humano no se puede defender, entonces depende absolutamente de sus padres. Eso quiere decir que este hombre, Jesús, es un ser especial. ¿Quiénes son mamás aquí? Levanten la mano. A ver, una mamá, usted, ¿qué edad tienen sus hijos? ¿Ya están grandes o son chiquitos? Ya están grandes. Cuando usted estaban chiquitos, sus hijos de brazos, que tenían que programarles la comida, ¿usted sería capaz de confiarle a cualquiera a sus hijos? Salía a la calle y a la que miraba: vos, ¿te querés ganar unos pesos? ¿Me querés cuidar a los niños? ¿Hacen así? ¿Verdad que no? Y eso que tienen que cuidar mortales. Yo tenía que buscar a una empleada especial, porque mi hija Rebeca era la cola de Judas. Tenía que ser más lista que ella, porque mi hija era terrible.
terrible. Una vez no dejó encerrada a la muchacha, le agarró las llaves y se fue a la calle. De 5 años. Se la donó a la empleada. Ahora pregunto, si este hombre que es especial había sido mandado como niño al mundo, ¿se le podía confiar a cualquier mujer? ¿Sí o no? Esa mujer también tenía que ser especial, ¿verdad? Por eso Dios a esta mujer le confirió una gracia especial y al mismo tiempo singular. Quiere decir que nadie más, aparte de ella, tuvo esta gracia. Nadie. Y San José tampoco. Los papás de la Virgen tampoco. Solo la Virgen. A ella, nada más. Dios le concedió una gracia especial. Nacer libre de toda mancha de pecado original. La Iglesia estudió eso y precisamente el Papa Pío IX decía esto: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue, ¿por qué dice? Y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, y ha sido revelado por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creído por todos los fieles. Bula Ineffabilis Deo del 8 de diciembre de 1854. Eso fue cuando se declaró dogmática esa verdad de fe. A partir de ese momento estamos obligados a creerlo. ¿Y qué debemos de creer? Básicamente estas cosas. Primero, que María Santísima fue libre de toda mancha de pecado en el primer instante de su concepción, inmune de toda culpa o toda mancha de culpa original, por un singular privilegio y gracia de Dios. ¿Qué significa singular? Único, a nadie más. Por eso no se la crea. Y San José, no, San José fue un hombre justo, pero no fue inmaculado. Una señora me dijo, no, me dijo, los papás de la Virgen con un besito que se dieron quedó embarazada Santa Ana. ¿Y usted qué se cree esas cosas? Eso no fue así. Ellos hicieron la tarea. El encargo después le tocó a Dios preservar a la Virgen, y ya lo voy a explicar cómo y por qué. Luego, en previsión de los méritos de Cristo Salvador, todos los dogmas han sido puestos en María en función de Cristo, no en función de ella. Si Jesús era especial, la mamá ¿cómo tenía que ser? Especial. Imagínense ustedes a una salvadoreña criando a Jesús. Dios guarde. Y todavía le digo al niño, cuando el niño diga, PUTA, ¡ay, qué lindo el niño! Como hacemos los salvadoreños. Ni quiera Dios, ¿no es cierto? Por eso Dios no encontró ninguna. Así que Dios, que todo lo puede y que todo lo hace, se la hizo. Y se la hizo sin mancha, sin pecado. Preservada de toda culpa original. Esa es la mujer que Dios escogió para su hijo. ¿Y puede hacerlo? Claro, es Dios. ¿Ustedes no escogerían a una buena mujer para criar y cuidar a sus hijos? ¿Sí o no? Y eso que son mortales, que comen Cerelac y Gerber. Y al Hijo de Dios, ¿a quién se le va a encargar? A una mujer supremamente especial. Bien. Vamos a ver, primero, en el primer instante de la concepción, hay que entender que por concepción entendemos dos cosas. La concepción activa, que es el acto de la cópula, la unión de la pareja, hombre y mujer. Y está la concepción pasiva, que es el preciso instante en que el espermatozoide fecunda el óvulo. ¿Con María hubo espermatozoide y hubo óvulo? Sí, lo hubo. Pues en ese preciso momento, en la concepción pasiva, fue cuando Dios intervino. Ahí, en ese instante, cuando se genera la vida en María Santísima, Dios, por una singular gracia, interviene, actúa en la humanidad de esa mujer y la convierte en inmaculada, libre de toda mancha. En ese
preciso instante. Por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, lo que decía hace un rato, no se le concede a nadie, solo a ella. No hubo ni habrá nadie que haya tenido tal privilegio. Ningún mortal sobre la faz de la tierra tuvo semejante privilegio. Claro, la teología tiene que debatirse mucho en esto, sobre todo esto, en previsión de los méritos de Cristo, Salvador del género humano. Mucha gente me dice, pero María no pudo ser redimida porque si fue redimida entonces tuvo pecado. No es necesario tener pecado para ser redimido. No es necesario, porque la redención en Cristo puede darse antes de la muerte y puede darse después de la muerte. ¿Cómo? Simple. Yo veo a una persona que va por la calle que me cae mal. Y digo, nomás lo vea, le echo el carro. ¿Sí? Y ya estoy dispuesto a matarlo con mi carro. Y de repente aparece, pongo la primera, ahí voy. Pero de repente me toca el corazón el Señor y no lo hago. Ya no la mato. O de repente vengo yo y agarro el carro y acelero y lo golpeo a esa persona. Y en el momento digo, Dios mío, no debí hacerlo, me bajo, discúlpame, y empiezo a curarlo. Pregunto, ¿qué es preferible? ¿Prevenir o lamentar? Entonces, la redención en María se dio de manera anticipada. Aunque no pecó, la redención en Cristo fue aplicable a ella, por lo que dijo San Juan Damasceno, potuit, dequit, ergo seshit. ¿Qué significa? Dios lo quiso, Dios lo pudo, Dios lo hizo. Así de simple. Entonces, en María Santísima fue antes de la muerte de Jesús. En nosotros, después de la muerte. La redención se dio después de la muerte. Por eso María también participa de la redención en Cristo. Repito, no hay necesidad de ser pecador para ser redimido por la sangre de Cristo, porque Cristo murió por todo el género humano, dice el Papa. ¿Y Jesús pertenece al género humano? ¿Sí o no? Ese silencio me hizo temblar, hermano. Ya sentía que decían, no, Jesús era venusino. ¿Pertenece Jesús al género humano? Gloria a Dios, ahí estamos. Bien, seguimos. Lucas 1:28 dice una verdad muy fuerte. Yo tuve la curiosidad de meterme a esta página protestante que se llama el Código Sinaítico. Busqué Lucas 28 en esta fotocopia de los textos originales en griego y encontré esta palabra que ve usted aquí en el recuadro rojo. Quejaritómeno se pronuncia. Quejaritómeno, ahí está. Así se escribe en griego, quejaritómeno. ¿Sí? Y la comparé, aquí no se alcanza a distinguir por la resolución de la pantalla, pero aquí está en inglés. Y aquí le han puesto la highly favored, disculpen mi francés, altamente favorecida, le han puesto los protestantes. Entonces María no es la llena de gracia para ellos, es la altamente favorecida, no llega a llena de gracia. Y les juro, me entró la duda. ¿Será o no será? To be or not to be, that's the dilemma. ¿Qué hago? Y como me llamo Jimmy, dije, piensa Jimmy, piensa Jimmy, piensa. Como Jimmy Neutron. Entonces me fui a una página en internet, al Google Traductor. ¿Y a quién le pregunto? Yo no conozco muchos griegos aquí en El Salvador. Pregunto antes de continuar, ¿el Google Traductor está a favor de los católicos? ¿Está a favor de los protestantes? Eso es ateo. A ellos no les interesa quedar bien con nadie. Entonces, eso es lo que hacen muchos jóvenes cuando les piden un resumen en el colegio. Copy paste. Ahí está, mire.
Ahí puse la palabra quejaritómeno y le di traducir. ¡Tanán! Y aparece, llena eres de gracia. Y los pelos se me pararon. Llena eres de gracia. No dice altamente favorecida. Con esto concluimos algo, que la Biblia protestante está arreglada, modificada. ¿Se da cuenta? Hay católicos que andan la Reina Valera en vez de andar las Biblias católicas. Está engañado, papá. Ahí está. No le estoy mintiendo. Hágalo usted. Váyase hoy en la noche, sé que muchos lo van a hacer. Busque el código sinaítico. Le voy a explicar el procedimiento otra vez. Vaya al código sinaítico, busque Lucas 1:28, le da a seleccionar a la palabra, aquí le da copy. Y luego se va al Google Traductor y le da page. ¿Verdad? Y después le da enter. Y le va a aparecer eso. No le va a aparecer la gran favorecida, la altamente favorecida. Pero hay una razón para esto. Porque del griego al inglés no hay una traducción ad hoc para lo que nosotros entendemos. Porque entonces tendría que decir la full grace. O por lo menos la spread grace. Pero ninguna de las dos traducciones cabe de manera exacta con lo que creemos sobre la Virgen María. No cabe, porque María no solamente está llena, sino que el Espíritu Santo habita en ella, la toma, y de ella engendra al Hijo de Dios. Es algo más que eso. María, llena eres de gracia, quejaritómeno, la plenitud de la gracia está en ti. Eso le dijo Dios. Por eso tenemos nosotros que preguntarnos, si la que está llena de gracia, 100%, ¿tendrá algún porcentaje de pecado? ¿Ah? ¿Y llena cuánto es? ¿Todo? Usted va a la gasolinera, ¿se acuerda cuando antes fuleábamos? Antes, ya eso es raro oírlo, ¿verdad? Que llegábamos bien bravos a la gasolinera, fuléame, lo decíamos, ¿verdad? Pues, y todavía le movíamos así el carro para que quedara al tope. Pero si la aguja le sube a 3/4, ¿usted lo agarra como full? ¿Verdad que reclama? Ya está, maestro, fuleado. ¿Cuál fuleado? ¿De aquí le falta? Hasta que llegue al full. Ahí, para eso es full. Entonces, si dice el ángel que María es la llena de gracia, ¿habrá algún espacio para que quepa el pecado? No existe, no se puede. Por tanto, tenemos nosotros que creer esta verdad. Pero toda esta verdad es en función de los méritos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver un poco más adelante. Primero, por una razón bien fuerte. Porque Jesús no podía nacer en pecado. David dijo, Salmo 51, verso 7, pecador me concibió mi madre. Una de las verdades que afirmó el Concilio de Trento fue que el pecado se engendra de los padres a los hijos por vía natural. Ese pecado original nosotros se lo engendramos a nuestros hijos. Viene un protestante y te dice, ¿y cómo vas a creer que esta criaturita de Dios va a tener pecado? Y un católico dice, es cierto, ¿verdad? No formado, claro. No estoy hablando de ninguno de ustedes, hablo los de otras parroquias. Amén. Entonces, aquí fácilmente nosotros le contestamos al protestante. Bíblicamente, ¿qué nos produce la muerte? ¿Se mueren los niños? ¿De recién nacidos? ¿De 1 año? ¿Antes que los bauticen? ¿Eso qué significa entonces, bíblicamente? ¿Que lleva? ¿Se da cuenta? Si no, no se murieran los niños, aunque les pase un tráiler encima, se levantaran los niños. No que nada. ¿No es cierto? Pero los niños se mueren. Y si se mueren es porque bíblicamente tienen pecado. Amén. Bueno, entonces ahí está.
Vámonos al otro dogma, siempre virgen. En triple sentido, la teología cristiana, la mariología cristiana nos dice que es virginidad de mente. Y hice la separación para que no vaya a decir virginidad de mente, loca, ¿verdad? No. Virginidad, espacio, de espacio, mente. ¿Qué significa? Es decir, un constante propósito de virginidad, evitando todo aquello que repugna la perfecta castidad. Sí, la Virgen María y San José estaban resueltos a mantenerse virgen. Un señor en Canal 12 me invitaron a debatir este tema y un señor ahí me estaba debatiendo y me dijo, no, me dijo yo, no creo que no sé cuánto. ¿Cómo va a ser que el hombre vaya a desperdiciar a su mujer, que no sé qué? Y yo le respondí de una manera muy elegante y le dije, ¿qué va a saber el cuche de amores si nunca lo han besado? Dije yo. ¿Qué vamos a saber los paganos de pureza si no la vivimos? ¿Sí o no? Porque cuestionamos según nuestros criterios y parámetros cochinos, impuros, perversos. Yo creo que soy una persona psicosexualmente saludable. Yo no siento nada al ver a mi madre, a mi hija desnuda. Yo no siento nada, a mí no me despierta nada. O como ver a una monja, por muy chula que sea, no me le quedo viendo desperdicio de mujer, no digo esas cosas. Solo la investidura me dice mucho. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con el padre de las mujeres también que andan diciendo desperdicio de hombre, ¿verdad? El hombre es un hombre de Dios. Pues igual las religiosas, porque yo creo que soy psicosexualmente saludable. Entonces me dijo una persona, ¿y cómo se le va a ocurrir a usted que San José, si vio a la Virgen en alguna ocasión desnuda, él va a decir, no te toco mi amor? Porque él va a tener deseos carnales hacia ella. No, los que somos sanos en nuestra mente, aun si nuestras esposas están indispuestas, no andamos pensando cochinadas, ¿o sí? No, yo sí, pues usted es un enfermo, depravado, perverso, psicópata, ¿sí? Charles Manson. Pero los que somos sanos no despertamos esas cosas. Sabemos respetar aún a nuestras esposas. Amén. Ahora piense en San José, justo varón, que va a despertar sentimientos de esa naturaleza hacia la mujer que tocó Dios. ¿Podrá ser? No puede ser. Además, hay una ley que imperaba ya en la vida de María, pero esa la voy a decir después en otro punto que tengo aquí. ¿Cuál era esa ley? Virgen de los sentidos, o sea, la inmunidad de los impulsos desordenados de la concupiscencia. Ay, hermano, nosotros cómo tenemos que luchar con la carne, ¿sí o no? A mí me pregunta la gente, hermano Jimmy, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hago? ¿Para qué le digo? Pues sí, cuando usted ve una mujer, usted seguro no siente nada. Me dice, ¿qué cree que soy de palo? Le digo. ¿Y cómo hace? Me hago loco. ¿Y qué puedo hacer, pues? Veo una mujer guapa, la veo, ya está, ya estuvo. No me puedo quedar viendo, qué bárbara. Porque dice la palabra que aquel que la mire y desee en su corazón, peca. Así que hay que hacerse loco, yo me hago el loco, vuelvo a ver otro lado. Porque qué duro luchar contra la carne. ¿Les cuesta a ustedes o no les cuesta? ¿Verdad que cuesta? Solo aquí un señor fue sincero, de ahí nadie. Gloria a Dios, el único pecador que estamos aquí. ¿Les cuesta o no les cuesta? ¿Verdad que cuesta? Pues a la Virgen María no le costaba porque había una resolución en su interior, en su vida espiritual. Entre más cerca estamos de Dios, menos ganas de pecar nos da. Yo no creo que usted cuando esté visitando al Santísimo tenga ganas de pecar. ¿No está usted ante el Santísimo y pensando cochinadas? ¿O es así? O sea, si las piensa, tiene un problema. Ahí le voy a dar mi teléfono para que me visite. Le voy a dar una terapia, anda con problemas. Pero digamos la mujer que no estaba en una hora santa, vivía toda su vida santa, la panagia le llaman en griego, la llena de gracia, la toda santa, iba a despertar sentimientos de esa naturaleza. Pues no podía.
Tercero, virginidad de cuerpo. Esto es la integridad física jamás violada por ningún contacto de varón. Voy rápido, esto pues es obvio que José no tuvo nada que ver con ella. Virginidad de cuerpo supone 3 momentos: antes, durante y después del parto. ¿Qué significa esto? Antes del parto, voy rápido, por obra y gracia del Espíritu Santo, nada tuvo que ver José sin intervención de hombre. La Biblia nos dice en esos 4 versos bíblicos lo siguiente. Isaías 7:14 nos recuerda la profecía: una virgen está embarazada, así lo dice la profecía. Ezequiel 44:5 dice que Dios ordena, oiga lo que voy a decir, Dios ordena que una puerta permanezca cerrada. Y dice Dios que esa puerta debe permanecer cerrada y nadie va a pasar por ella, porque por ahí pasó Dios. ¿Por qué debe estar cerrada esa puerta? O sea que con la Virgen María va a ser la excepción Dios. Si Dios fue celoso con una puerta, porque Él pasó por ahí, ¿y quién pasó por el vientre de la Virgen? Dios mismo. Entonces dijo Dios: ya estuvo, José, hoy te toca. ¿Así habrá dicho José? No, no hay razón. Porque eso había dicho Dios de una puerta, con mayor razón del vientre de María. Lucas 1:34 al 36. ¿Alguien tiene ahí? No recuerdo lo que dice Lucas, ayúdenme por favor. Es que no traen Biblias ustedes, ¿verdad? A ver, léame a la hermana, por favor, desde ahí. Ahí está, gloria a Dios, ahí está, ese era. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo que ha de nacer será santo. Es el Espíritu quien posee a la Virgen María. María Santísima, para que se diera la unión hipostática, tenía que tener un nivel de santidad equivalente al nivel de santidad del Espíritu Santo. No podía ser cualquier pecadora. Tan sagrado es el Espíritu Santo que Jesús dijo: quien ofenda al Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta ni en la otra vida. Quien ofenda a la esposa del Espíritu Santo, dijo San Ambrosio, sea anatema. Maldito, así dijo, quien ofenda a la esposa del Espíritu Santo. Cuidadito, está tocando terreno aguado, hermano. Si usted habla mal de la Virgen, amén. Si hablo mal de su mamá, estoy tocando terreno aguado. Claro que sí, ya no se diga la Virgen María. Bueno, y Mateo 1:20, que recuerda la profecía de Isaías. Razones de conveniencia, porque no podía tener un padre terrenal, sino ¿dónde ibas? Jesús iba a ser como nosotros. Un pecador no guía a otro pecador, un ciego no guía a otro ciego. Si Jesús es hombre, hermanos, entonces nos dieron paja 2000 años. Es mentira. Todo lo que estamos haciendo, apaguemos la luz y mejor vámonos a la Pizza Hut ahorita. Si Jesús es hombre, esto que estamos haciendo no tiene sentido. Yo me niego, renuncio a adorar un hombre. Al que adoro es Dios. Jesús es Dios. Amén. El único Dios verdadero, como ha aclarado el Padre. Espiritualmente puro. Jesús también es inmaculado, exento de pecado. ¿Sí? Y sus hijos van a nacer de una iglesia virginal, porque Él la purifica. El que no es puro, ¿cómo puede purificar a otro? ¿Por qué el sacerdote sí puede purificar mi alma? El padre Mariano Miranda puede limpiar nuestras almas. ¿Mariano Miranda puede purificar nuestras almas? Herejes de primer orden. Mariano Miranda no puede hacer eso. ¿Quién lo hace? Cristo, a través de la vestidura sacerdotal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Con todo el respeto al Padre, Él es impuro, pero la gracia que está sobre Él, el sacerdocio, es puro, le guste a quien le guste, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que confesarnos, y solo Él puede perdonarnos los pecados en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que no se ande inventando lo que dicen los evangélicos: yo con Dios me confieso. Agárrese, que así lo va a agarrar Dios.
Eso es mentira del diablo. Tiene que confesarse con el Padre. ¿Sí? ¿Amén? Algunos dicen amén, otros dicen... Queda, ¿verdad? Cuidado, diabólico es esto, ¿verdad? Durante el parto, sin traumatismo físico, no aplica la pena a Eva y a todas las mujeres. ¿Usted tiene hijos? No. A ver, ¿usted tiene hijos? ¿Le dolió tener hijos? ¿Por qué le dolió? ¿Por qué les duele? A ver, mujeres, ¿por qué les duele tener hijos? Porque son pecadoras. No tengan miedo, díganlo, somos pecadoras. Dije pecadoras, no pécoras.